Josué, capítulo 6. Leemos la escritura en el verso 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Sea Cristo alabado para siempre. Versículo 10. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente en ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas al 7º día, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu gracia, por tu poder, por tu plan, por tu propósito, por todas las cosas que tú manifiestas en nuestras vidas. Porque tú has hecho un plan eterno y nos das la oportunidad de ver la manifestación de ese plan. Ahora en el tiempo y en el espacio nos das la oportunidad de ver. Ayúdanos a entender, Dios Todopoderoso, a entender la verdad que está detrás de lo que nosotros leemos en tu palabra. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Padre, en esta tarde, en esta mañana, que podamos entender, Altísimo Dios, y guardar en nuestros corazones estas verdades de tu palabra. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra, te pedimos con confianza, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. La semana pasada, después de que hablamos del proceso en el cual el Señor había sujetado al pueblo de Israel, la nueva generación que habían nacido en el desierto,
lo había sujetado al proceso de la circuncisión. Y en esa forma circuncidados les dijo, quédense ahí en el campamento. Y el campamento estaba frente a la ciudad, en el lado oriental de Jericó, pero frente a la ciudad. Se quedaron en ese lugar para sanarse. Para sanarse. Y luego que ellos estaban ahí para sanarse esperando, Josué aparentemente camina un poco más allá y el texto sagrado del capítulo 5 nos dice que él vio un varón con una espada desenvainada. Y Josué se le acercó a preguntarle, ¿tú de los nuestros o de los enemigos? El varón le dijo, no, ni de vosotros ni de los enemigos. Ahora yo he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y le dijo otra cosa que nosotros entendemos por lo que él le dijo, de que esa era una manifestación de Dios. Y por supuesto, nosotros sabemos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Ese varón le dijo a José las mismas palabras que le dijo a Moisés en el monte. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parados es tierra santa. Ese lugar no era tierra santa porque nosotros le llamamos hoy tierra santa. Ese lugar era tierra santa porque el Señor estaba allí. Esa es la única razón por la cual la tierra es santa cuando el Señor está allí. Esa es la única razón por la cual un lugar como este, hoy, ahora, en este mismo momento, este lugar es santo. Porque el Señor dijo, yo estoy donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El capítulo 6 nos dice que la ciudad estaba cerrada, completamente cerrada, herméticamente cerrada. Nadie salía ni nadie entraba por el temor de Dios que se había apoderado del rey y de los residentes de la ciudad. Y Dios le dice a Josué en el versículo 2, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado esta ciudad a su rey y a sus varones de guerra, la he entregado en tu mano. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo se la entregó? Y si se la entregó, la semana pasada hicimos una pregunta que no la contestamos. Si se la entregó, ¿por qué tuvieron que ellos conquistarla? 2 preguntas que al buscar respuestas de estas preguntas, al tratar de contestarlas, encontramos algo relacionado al plan de Dios. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. El texto no dice, hoy yo he entregado. El texto dice, yo he entregado. Y lo tenemos que preguntar, ¿cuándo fue que el Señor la entregó? Para contestar esa pregunta tenemos que ir al texto sagrado.
a buscar otros modelos en el texto sagrado que nos dicen de las cosas que sucedieron en un tiempo específico y que nosotros simplemente leemos en las Escrituras, leemos la manifestación de eso y pensamos que eso que estamos leyendo sucedió en el momento en que nosotros lo estamos leyendo. Y no nos percatamos a veces de que Dios hace cosas o ha hecho cosas antes de la fundación del mundo y las decretó. Las decretó. Primera de Pedro 1, versículo 19 al 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fuimos rescatados nosotros? O sea, yo le di mi corazón al Señor Jesucristo el 30 de diciembre del 1900, ¿Ah? Pero ese no fue el día en que el Señor me rescató a mí. Según lo que dice Pedro, yo fui rescatado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es doctrina. Pero si la Biblia dice eso en relación a mi rescate, a mi salvación, podrá decir la Biblia lo mismo en relación a otras cosas. El Señor le dijo a Josué, mira, yo he entregado al rey y a la ciudad y a sus hombres de guerra, los he entregado en tu mano. ¿Cuándo? De acuerdo a lo que dice Pedro en relación a mi salvación, fue desde antes de la fundación del mundo. Hechos 2:22. Vosotros, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo. ¿Qué quiere decir la palabra consejo ahí? Quiere decir voluntad, propósito, acuerdo, designio, intención. Entregado por la voluntad, por el propósito, por el acuerdo que hubo entre las partes de la Trinidad. Entregado por el designio y la intención de Dios. Y el anticipado conocimiento de Dios. Aleluya. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro ahí? Le está diciendo a los judíos, ustedes fueron un instrumento para apresar al Señor Jesucristo y matarlo. Ustedes fueron el instrumento. Pero quien lo entregó a manos de ustedes fue el conocimiento anticipado de Dios,
fue la voluntad anticipada de Dios, fue el designio de Dios, aleluya. Santo Dios Todopoderoso. Entonces, ellos no lo mataron porque ellos simplemente quisieron. Dios vio en ellos que estaban dispuestos a hacerlo y en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios vio la necesidad de que era necesario cumplir su designio, ahí estaban gente dispuestas a cumplir con su designio. Lo matasteis crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte retuviera al cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué era imposible que la muerte pudiera retener el cuerpo del Señor Jesucristo? Porque en ese cuerpo estaba toda la plenitud de la deidad. ¿Podrá la muerte hacer algo en contra de la deidad? Por eso dice Pablo, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Cristo con su muerte mató a la muerte y con la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, con su muerte. Pero la muerte de Jesucristo no sucedió 2000 años atrás. La muerte del Señor Jesucristo fue un designio y un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, qué precioso es Dios, que nos amó con amor eterno. Nos amó con amor. Antes de crear todas las cosas, Él nos vio a nosotros. Él vio a Adán que iba a fallar y toda la descendencia de Adán que iba a seguir los pasos de Adán. Y nos amó con amor eterno. Y allá en la eternidad hizo un plan para rescatarnos. Se llama el plan de gracia, el plan de amor, el plan de su voluntad, el plan de su propósito, de su designio. Aleluya. Y allá en la eternidad se determinó. No se determinó 2000 años atrás, se determinó en la eternidad que el Verbo tenía que encarnarse para venir a matar al pecado y a matar la muerte con su muerte. Preguntamos, ¿cuándo fue que Dios le entregó a Josué la ciudad? Quédense conmigo, hermanos. Vamos un poquito despacio porque la gasolina no está funcionando como debe funcionar. Pero vamos a llegar. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Antes de que viniese la fe, estábamos encerrados dentro de la ley. Y Pablo dice que estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios. Que el Señor es tremendo, ¿verdad? En el argumento que presenta el apóstol San Pablo en Gálatas, simplemente Pablo está diciendo que él sujetó todas las cosas bajo la ley y sujetó todas las cosas bajo pecado y nos sujetó a todos bajo pecado para luego tener misericordia de todos. Nosotros pensamos, pero ¿cómo es que Dios sujetó todas las cosas bajo pecado si Dios es santo y Dios no congenia con el pecado? Bueno, lo que nosotros nos olvidamos es que Dios es todopoderoso. No hay absolutamente nada en el mundo, en el universo, que afecte a Dios. Nada afecta a Dios. Nada afecta a Dios. Dios en su gracia y misericordia sujetó todas las cosas en ese plan que estaba haciendo, porque ya dijimos
Ya dijimos que el Señor fue entregado, que Lucas dice que el Señor fue entregado por su determinado consejo. ¿Para qué? Para sacarnos de la cárcel de la ley en la cual fuimos encerrados. Esa cárcel de la ley. Para sacarnos de ahí, Él hizo un plan desde antes de la fundación del mundo, y dentro de ese plan incluyó la cárcel de la ley, porque la cárcel de la ley iba a ser el medio para crear la fe, y mediante la fe entonces darnos a nosotros esa salvación tan grande que Él hizo antes de la fundación del mundo. Y por supuesto estas cosas el siglo no las entiende, si el mundo religioso no las entiende, porque para entenderlas tienes que estudiar la Biblia, tienes que leer la Biblia. Efesios 1:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Nos bendijo cuándo? ¿Cuándo nos bendijo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios nos bendijo. Dice Pablo que Él nos bendijo en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Él sigue diciendo que antes de la fundación del mundo. Nos bendijo. Porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo por la expresión de fe. Porque Gálatas dice que fuimos encerrados para fe. Y cuando expresamos fe, participamos de la escogencia. Que Él lo vio, nosotros no lo íbamos a ver, por supuesto, porque no fuimos creados antes de la fundación del mundo. No fuimos manifestados antes de la fundación del mundo, fuimos manifestados hace poquito. Depende de cuántos años usted tenga y depende de cuándo se convirtió al Señor. Esa es la manifestación de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Usted vio esa manifestación de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo cuando usted se convirtió al Señor Jesús. Siga conmigo, porque aquí hay dos preguntas que hay que contestar. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué santo? Separados y consagrados para Dios sin mancha. Eso es el designio de Dios antes de crear todas las cosas. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso lo hizo Dios cuando estaba haciendo el plan. Él dijo que los que Él iba a escoger, los escogió para que fueran santos, o sea, separados para Él, separados del mundo, separados del pecado, consagrados a Él, sin mancha. Y cuando está hablando de mancha, está hablando mancha del mundo, del pecado del mundo, para que nosotros vivamos sin manchas. Para que fueses santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. Predestinados. Las Sagradas Escrituras es bien clara, o sea, predestinado, habiendo Él determinado de antemano. El contexto de las Sagradas Escrituras nos dice que fue antes de la fundación del mundo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque somos buenos, sino por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, no porque somos buenos, sino las riquezas de su gracia.
Su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Estamos hablando que su voluntad fue lo que Él hizo, aquel plan que Él hizo antes de crear todas las cosas. Esa es su voluntad. Y a nosotros por su palabra nos da a entender el misterio de su voluntad. Estamos tratando de contestar cuándo fue entregada la ciudad a Josué. Una de las preguntas. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Hermanos, me están siguiendo de acuerdo a estos textos que están hablando de que algo sucedió antes de la fundación del mundo. Se tomó una determinación y esa determinación se viene a conocer como la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el designio de Dios desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Nos llamó con llamamiento santo. ¿Cuándo nos llamó? Les dije anteriormente que la palabra consejo, una de las palabras que se usa para definir consejo es propósito. Entonces Pablo dice que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. O sea, conforme a su plan. Quiere decir que allá, mientras estaba haciendo el plan, Él nos llamó. A cada uno de ustedes los llamó, a mí me llamó. Todavía no había hecho el universo, no había hecho las galaxias, no había hecho el mundo físico. Estaba haciendo el plan y en el plan Él me llamó a mí y te llamó a ti. Según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Gracia que nos fue dada antes del tiempo y el espacio. Nosotros no hemos recibido la gracia ahora, queridos hermanos. La gracia es algo que Dios manifestó cuando estaba haciendo un plan. ¿Cómo yo voy a salvar a esta gente? Bueno, conforme a lo que estoy viendo, ellos son tercos, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. El continuo designio del corazón de ellos es de continuo en mal. La naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo los voy a salvar? Él decidió allá en el plan salvarnos por gracia. Darnos un regalo. Un regalito, eso es lo que sí que es gracia, un regalo que Dios nos dio a nosotros. Por supuesto, hermanos, sígame, por favor, sígame. Por su gracia, antes de los siglos Él lo hizo. Cuando se le entregó la ciudad de Jericó a Josué, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito 1, del 1 al 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad.
Y una de las palabras que se usa para definir consejo es verdad. Dios y el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento de su plan, que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Él prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? La Biblia nos dice a nosotros que Dios, no encontrando a alguien más alto por el cual juró por sí mismo a Abraham y le prometió. ¿Verdad que sí? La pregunta conforme a ese texto que está ahí, ¿cuándo fue que se lo prometió? Ahí está claro. Ahí está la revelación que recibió el apóstol San Pablo. Pablo dice que Dios prometió desde antes del principio de los siglos y que a su debido tiempo manifestó. Cuando Abraham oyó la promesa, fue que a debido tiempo Abraham la pudo oír, pero Dios no hizo la promesa en el tiempo que Abraham la oyó. Dios hizo la promesa cuando no había nada hecho. Cuando se le entregó la ciudad de Jericó a Josué. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato del Salvador. Cuando se le entregó la ciudad a Josué. Conforme esos textos que nosotros acabamos de mirar, se le entregó antes de crear la ciudad, antes de crear la tierra, antes de crear el sistema solar donde estamos nosotros, antes de crear las galaxias, antes de crear el universo, la ciudad, esa ciudad Dios se la entregó a Josué. Y en el momento preciso viene el mismo Señor con una espada en la mano y le dice, quita el calzado de tus pies porque donde tú estás parado es tierra santa. Esta ciudad yo te la entregué a ti. ¿Cuándo? Acabamos de leer cuándo. ¿Me estás siguiendo, verdad que sí? Ok. Hacemos entonces la otra pregunta. Si Dios se la había entregado a Josué, esa ciudad, ¿por qué tenían que ellos conquistarla si ya era de ellos? ¿Por qué los procesos de conquista? ¿Por qué las peleas y las batallas? ¿Por qué las luchas? Santo Dios Todopoderoso. ¿Por qué los sistemas? ¿Por qué los protocolos? Gloria a Dios. Hermanos, entendamos una cosa. Dios, nosotros, la iglesia, no podemos pensar que podemos meter a Dios dentro de un sistema, dentro de un protocolo, dentro de un tiempo, dentro de una forma, y que Dios tiene que sujetarse dentro de ese sistema, protocolo, cajita, forma, tiempo y espacio para que Dios haga lo que nosotros necesitamos. Porque Dios nunca ha hecho eso. Y nunca lo hará. Yo pregunto, en mi ignorancia, Señor, ¿por qué tú no me has sanado esto ya? Hace 3 meses, más de 3 meses que estoy bregando con esta cosa y todavía no se sabe dónde estamos. ¿Por qué Dios no ha hecho lo que tú le has pedido o necesitas ya? ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Bueno,
yo no puedo contestar esa pregunta para usted, ni para mí. Solamente la contesté para mí diciendo, Dios no está esclavizado ni sujeto a forma en que yo le determine a Él para que Él haga las cosas. Porque la Biblia nos muestra a nosotros que Dios lo hace, lo hizo ya. Y la manifestación lo vamos a ver simplemente por la fe nuestra. Pero la fe se sujeta a Dios. Dios no se sujeta a la fe se sujeta a Dios. La fe se sujeta a entender de que Dios es soberano y de que Dios determinó ciertas cosas antes de la fundación del mundo para mí y que en el tiempo y en el espacio yo puedo verlas. Yo puedo verlas. Pero no necesariamente tengo que verlas. Porque el capítulo 11 de los Hebreos nos dice a nosotros que muchos de los héroes de la fe murieron sin haber recibido lo que se les prometió. Pero no dudaron, murieron creyendo. Murieron creyendo. No recibieron lo que se les prometió, pero ellos murieron creyéndolo, mirándolo, saludándolo desde lejos, confesando que eran extranjeros aquí, en el tiempo y en el espacio. Pero no dudaron. Los 3 jóvenes hebreos dijeron, el Dios nuestro nos puede librar de tu mano, Rey. Y aunque no nos libre, Él nos puede librar, pero aunque no nos libre, como quiera, no vamos a adorar tu estatua. Eso es fe. Eso es fe. Ellos no sujetaron a Dios a un sistema, a un protocolo, a un tiempo y el espacio. Ellos simplemente dijeron, nosotros estamos sujetos a Dios. Lo que Dios quiere hacer con nosotros está bien. Eso es fe. Dios los libró. Dios libró a Daniel, pero a otros no los libró. A otros no. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura a nosotros? Que todos los creyentes, todos fuimos separados para Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y por supuesto, yo personalmente quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver manifestadas muchas cosas que Dios me ha hablado. Muchas cosas. Desde el templo hasta todas las cosas. Yo quiero verlas. Y por querer verlas y por creerlas va a haber recompensa. Porque la recompensa que nosotros vamos a recibir en los galardones en el tribunal de Cristo va a ser por creerle a Dios. ¿Te fijas? Creerle al Señor. Si la recibo, o si usted la recibe o no la recibe, si usted le cree a Dios, aleluya, y le da gracias a Dios, allí usted va a recibir recompensa por haberle creído a Dios. Entonces, ¿por qué Josué no entró por las puertas de la ciudad sin tener que pelear, sin tener que sujetarse a un sistema, sino que tuvo que sujetarse a un sistema? Él tuvo que sujetarse a un sistema. Rodearéis la ciudad, versículo 3, rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, un sistema. ¿Por qué si Dios se la había entregado ya desde antes de la fundación del mundo, por qué no abre las puertas que estaban cerradas? Dios podía abrirla como la puerta del arca, que Dios la cerró y nadie la pudo abrir, la abrió y nadie la podía cerrar. Dios podía abrir la puerta de esa ciudad, porque ya estaba determinado que esa ciudad eran de los hijos de Israel.
¿Por qué tuvieron que conquistar? ¿Por qué tuvieron que sujetarse a un sistema? Los sistemas no son para Dios, pero sí son para nosotros. He ahí uno de los errores que nosotros, la Iglesia del Señor, hemos cometido en este tiempo, al decir que el vivir por gracia es vivir como yo quiera vivir. Eso es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás. Porque nosotros, de acuerdo a la revelación que hemos recibido, Dios ha hecho sistemas para que nosotros nos sujetemos a esos sistemas. Dios ha hecho protocolos para que nos sujetemos a esos protocolos. Dios ha hecho formas para que nosotros nos sujetemos a esas. Dios ha hecho doctrina para que nosotros nos sujetemos a esas doctrinas. Dios no necesita doctrina. Dios no necesita protocolos. Dios no necesita sistemas. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Porque los sistemas, la sujeción a los sistemas, a los protocolos, a las doctrinas, a las formas que Dios nos ha ordenado, a la piedad, a la justicia que Dios nos ha entregado a nosotros, hablan de que nosotros somos suyos, de que Dios nos llamó con llamamiento santo. Siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en voz, y el muro de la ciudad caerá. Un sistema que en la mente tal vez de algunos del pueblo era ilógico. Dar vueltas, tocar bocinas y gritar, y el muro va a caer. Un sistema de piedad, un sistema de justicia, un sistema de poder, un sistema de obediencia, un sistema de sujeción, un sistema que habla de que nosotros pertenecemos a Dios, que habla de que nosotros hemos sido llamados por Dios, no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Y violar los sistemas y las formas en que Dios, no estoy hablando de sistemas de la ley, estoy hablando de sistemas de fe. La fe tiene expresiones. Para que pueda ser fe, esas expresiones tienen que existir. La obediencia es una expresión de fe. La sujeción es una expresión de fe. La autonegación es una expresión de fe. El amor es una expresión de fe. La consistencia es una expresión de fe. Aleluya. Todas esas expresiones de fe dicen, yo le pertenezco al Señor. El Señor me llamó antes de la fundación del mundo. Y los trabajos que se hacen para Dios requieren sistemas. Nosotros vinimos esta mañana, aquí eran las 9. En 30 minutos más o menos montamos el equipo. ¿De qué nos habla eso a nosotros? Un sistema. El sistema funcionó tan bueno que después nos reunimos, hicimos una reunión para implementar ese sistema perpetuamente. Amén, perpetuamente. Vamos a venir todos los domingos a las 9:30 para montar el equipo. Y no solamente nosotros los que venimos todos los días, sino que hoy se añadió otro varón, el hermano Junior se añadió para estar con nosotros aquí a las 9:30 de la mañana todos los domingos, para en media hora montar el equipo y luego tener media hora para orar al Señor. Un sistema de bendición, un sistema
un sistema de caminar, un sistema de mirar la bendición de Dios, un sistema de hacer algo para Dios, un sistema de proveer algo para que el Señor se manifieste. ¿Por qué proveer para que Dios se manifieste? Porque Dios trabaja con nosotros dentro del tiempo y el espacio. Nosotros no podemos salirnos del tiempo y del espacio, pero Dios no se sale, sino que Dios traspasa las diferentes dimensiones y llega al tiempo y al espacio y trabaja con nosotros en el tiempo y el espacio para que nosotros seamos ministrados y bendecidos y ayudados en todas las cosas. La razón de los sistemas y de los procesos. Porque Dios nos entregó, abrió las puertas y Josué caminaron dentro de la ciudad y Dios mató a todo el mundo que tenía que matar allá, sino que ellos tuvieron que matar. Ellos tuvieron que entrar con espada, matar gente, recoger el botín, hacer otro sistema para que nadie tocara el anatema, sujetarse al anatema, acordarse de la promesa que le habían hecho a Rahab, salvar a Rahab porque habían hecho una promesa, tantas cosas. Y hacer luego Josué una maldición, que el que reedificara esa ciudad fuera maldito. Tantas cosas envueltas en algo que Dios había hecho antes de la fundación del mundo, que se le había entregado esa ciudad antes de la fundación del mundo. ¿Por qué tantas cosas? Porque los procesos son necesarios para la fe. Los procesos son necesarios para la fe. La fe necesita procesos. Y la fe necesita procesos por causa nuestra, no por causa de Dios, por causa nuestra. ¿Cuándo es que la fe se hace fuerte? ¿Cuándo es que la fe se hace contundente? ¿Cuándo es que la fe se hace efectiva? Cuando nosotros entendemos que nuestra fe tiene que estar dentro de un proceso. Y por supuesto, los procesos no nos gustan. Nosotros no nos gustan los procesos. A mí no me gustan los procesos, nunca me han gustado los procesos, nunca. Pero los años que yo llevo sirviendo al Señor he notado que todo tiene un proceso. Todo es un proceso. La salud. Recién convertido yo. A mí me enseñaron que siempre orara a Dios, que pidiera a Dios. Una vez estaba en el trabajo, no sé qué pasó, que me enfermé. Y estaba enfermo, devolviendo, desintería, náuseas, mareos. Me tuve que ir para la casa. Me fui así para la casa. Cada rato, mientras manejaba el carro, paraba el carro para devolver. Llegué a la casa y en la casa yo oraba al Señor y nada sucedía. Y de repente yo pienso, bueno, voy a ir a la iglesia a ver si hay alguien allí para que ore por mí. Y me fui para el templo y el templo estaba abierto y entré y me arrodillé en la parte derecha del templo. Había una escalerita para subir a la plataforma y ahí me arrodillé a orar a Dios. Y estuve algunos minutos ahí diciéndole al Señor que me sanara. Nadie llegaba, que orara por mí. Yo dije al Señor, sáname, Señor, porque no me siento bien, estoy malo. De repente todo se fue. Se fue todo, los malestares que yo sentía se fue. Y yo me sentía bien. Gloria a Dios, así es la cosa. Y comencé a salir para irme. Y cuando iba saliendo, venía un hermano subiendo la escalera para el templo. Y yo le pregunté si había una actividad, porque yo era recién convertido. Le pregunté si había alguna actividad. Y él me dijo, sí, hay ensayo del coro. Y yo puedo estar en ensayo del coro, le dije. Hermano, cantar. ¿Yo puedo estar en el ensayo? Sí. Me quedé y mientras ellos ensayaban, el director del coro me probó la voz. Y lo demás es historia. Hay cosas que Dios hace para nuestra fe, un proceso
No solamente por el beneficio que vamos a recibir, porque hay algo conectado con ese proceso. Otra cosa, otra dimensión conectada con ese proceso. Entonces, nosotros, sí, yo entiendo que es difícil, a veces es difícil, sujetarse a un proceso. Difícil sujetarse a un proceso. La única forma que nosotros podemos sujetarnos a un proceso es entendiendo de que lo que estamos experimentando ya Dios lo vio antes de la fundación del mundo e hizo determinación para mí. Una determinación que yo voy a recibir un beneficio por mi fe, por mi confianza, por mi dependencia, por mis expresiones de fe, como es la autonegación, aleluya, la disposición de yo morir a yo, de yo morir a lo que yo creo que es lo correcto, mi disposición de morir a eso y permitir que el Espíritu Santo implemente en mí su voluntad y lo que Él hizo para mí y para mi persona como cristiano antes de la fundación del mundo, me va a habilitar a mí para yo recibir todo lo que yo necesito de Dios y todo lo que Dios ha separado para mí. Que ya lo hizo, ya Él lo hizo. Yo he entregado, mira José, yo he entregado al rey la ciudad y los varones de guerra, yo los he entregado. ¿Y por qué si los he entregado yo tengo que sujetarme a ese proceso, darle vuelta a la ciudad, tocar bocinas, 6 días, una vuelta cada día, y al séptimo día 7 vueltas, tocar bocinas y gritar. No gritar los primeros días, gritar cuando como yo tengo ahora de eso de gritar, santo Dios. ¿Por qué esos procesos? Porque Dios determinó que fuera así por causa del beneficio de la fe. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y en la obra de Jesucristo. Confianza y dependencia. Dios ha designado que sea así. Él no ha cambiado. Él ha designado que sea así. Un día, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Nosotros la iglesia. ¿Sabe cómo se llama ese día? Se llama el tribunal de Cristo. No es el juicio del gran trono blanco. Ese día no es para nosotros. El juicio del gran trono blanco es para Dios hacer juicio sobre los que no son cristianos, que los van a resucitar y le van a hacer un juicio y los van a tirar al lago de fuego. El tribunal de Cristo es para la iglesia, para galardones, para recompensar nuestra fe. Ahí vamos a recibir nosotros. ¿No? Ahí vamos a recibir. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. A veces que nosotros no nos percatamos, pensamos que las cosas que hacemos para Dios son insignificantes. Y para Dios no hay nada insignificantes. Primera de Corintios 15, 58 dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Muchachos, lo que nosotros hicimos hoy, eso no es en vano. El proyecto que quedamos de acuerdo hoy para hacerlo todos los domingos, eso no es en vano. Pero le digo más, ¿sabe cuándo se hizo ese proyecto? Y eso a veces no nos percatamos. Y por supuesto, lo hicimos por su gracia bendita. Su gracia bendita nos habilita. El Espíritu Santo nos habilita, nos ministra, nos toca, nos deja sentir algo y toca nuestra voluntad y nos deja ver para simplemente que nosotros participamos de ese plan que Él hizo. Pero cuando accedemos al plan y decimos, sí, yo voy a estar ahí, aleluya, y expresamos fe, entonces comenzamos a disfrutar de unas bendiciones que están relacionadas con ese plan.
Eso no es en vano, queridos hermanos. Que nosotros estemos aquí los domingos a las 9:30 para montar el equipo, eso no es en vano. Eso es trabajo para Dios. Que Dios lo determinó que fuera así, simplemente que ahora fue que lo vimos. Y ahora lo determinamos, porque lo captamos. Ay, santo, y usted no me está entendiendo, queridos hermanos. ¿Por qué era necesario que el pueblo de Israel peleara y gritara y diera vueltas? Porque ese proceso, ese sistema estaba conectado con otra cosa. Esto que le estoy hablando de algo que aparentemente es insignificante. Es venir a las 9:30 y hacer un trabajito. Usted sabe por qué nosotros llegamos a ese propósito, a ese punto. ¿Por qué es que no debemos decir a Dios, Señor, ¿por qué tú no haces esto de esta forma y lo haces de esta forma? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene plan con todo, Dios tiene propósito con todo. Esta cuestión de aquí nos ha ayudado a nosotros a hacer ese plan. Porque si no hubiese sido por esta cuestión de aquí, que yo no puedo tener la movilidad que usualmente tengo, tal vez, como todo el mundo venía y todo estaba puesto, todo estaba listo. Y eso es bueno, gloria a Dios. Pero hay una bendición para ustedes que se hacen parte del proceso. Ya estoy gritando ya. Se hacen parte del proceso. Y de eso es lo que yo estoy hablando, queridos hermanos, que Dios determinó allá, que se hagan parte del proceso para venir a ministrar de esa forma, y hay una bendición. Eso lo determinó el Señor allá. ¿Qué fue lo que causó para que se pudiera abrir esa puerta? O este otro proceso. Entonces, por eso no podemos decirle al Señor, Señor, ¿por qué este sistema, este proceso? Yo quisiera ya salir de esto, pero hay cosas que Dios, hermanos, hay cosas que Dios las ha guardado en su soberana voluntad. Las ha guardado en su soberana voluntad. Y la fe nos dice a nosotros, Señor, sea hecha tu voluntad. Así dijo el Señor cuando oráramos. Ustedes oren y pidan todo lo que van a pedir. Firmen de esta forma. Sea hecha tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si no hubiesen venido hoy, no se hubiesen tomado un cafecito que se tomaron ahí, rico que estaba esta mañana. No va a haber café todos los domingos. Hasta que no tengamos el templo. Bueno, ya gloria al Señor. Alabado el Señor Jesucristo. Te fijas, hermano, que todas las cosas ayudan a bien. Aunque yo no esté todos los domingos, pero... Gloria a Dios. Gloria sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? O sea, ¿cuándo fue entregada la ciudad? Entendemos por la revelación que fue entregada allá en el plan. ¿Por qué tenía que sujetarse a un proceso? Bueno, la fe necesita los procesos. Sin los procesos, la fe. ¿Sabe por qué necesita un proceso? Porque la Biblia dice, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. O sea, los procesos ayudan a la obra de la fe. Los procesos activan la obra de la fe. Si no es porque se necesita un proceso, la obra de la fe no se va a activar. Nos quedamos con los brazos cruzados. Que todo llegue. Y a menos que Dios no diga espera, pues no debemos esperar que llegue. Hay que buscar, hay que tocar, hay que llamar. Porque el que llama se le abre, el que llama se le responde, el que toca se le abre la puerta, el que pide se le da. Fija. Pero son los procesos los que activan la obra de la fe. Y por supuesto, es posible que nosotros digamos cuándo, por qué, cómo, si fuera ya en este momento. No, es en el momento que Dios determinó antes de la fundación del mundo que lo vamos a recibir. Eso es fe.
Y la fe o los beneficios de Dios o los procesos de Dios no se pueden forzar. Hay que simplemente sujetarse al proceso que Dios haya terminado y entonces vamos a conseguir lo que Dios hizo o decidió que íbamos a recibir. Pero no se pueden forzar. Porque cuando tratamos de forzar las cosas, lo que hacemos es que lo dañamos. Dañamos las cosas cuando tratamos de forzar. Todo tiene un tiempo en Dios, todo tiene un lugar, todo tiene un proceso, todo tiene un sistema, todo tiene un medio ambiente, todo tiene un propósito en Dios. Por eso es que dice el apóstol San Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien. El texto no dice que todas las cosas obran para bien. El texto dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Fija, y hay algunas cosas que yo no quisiera. Hay algunas cosas que usted no quisiera. Pero si nos ayuda bien, dígale, Señor, gloria a tu nombre. Me sujeto a ti. Espero en tu momento. Me sujeto a lo que tú has determinado, a lo que tú has dicho, a lo que tú... Aleluya, sea el nombre del Señor Jesucristo alabado. Sea el nombre del Señor Jesucristo alabado. Ah, sacutenazo. Sea el nombre del Señor Jesucristo alabado. Gloria a Dios. Tu nombre es muy exaltado. Y tu nombre es sobre todo nombre que se nombra. Aleluya. Gracias, Padre bueno. ¿Por qué? ¿Cuándo fue entregada la ciudad? Ya sabemos. ¿Por qué no entró por las puertas Josué con su ejército simplemente a recoger? Porque necesitaba un proceso, una obra. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Y eso es un principio espiritual. Eso no se puede cambiar. Es un principio espiritual. La fe necesita una obra. Para llamarse fe necesita obra. Y hay veces que Dios hace eso, nos sujeta a nosotros a la obra de la fe para que podamos recibir el beneficio. Y no nos percatamos, no nos damos cuenta que estamos dentro de la obra de la fe. Señor, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué no he recibido lo que necesito? ¿Por qué no se abren la puerta? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Gloria a Dios. Porque todo en Dios necesita un proceso. Todo en Dios. Dios decidió que fuera así. Y tiene Él la autoridad de decidir que sea así. Mira a ver quién dice la Biblia quién es soberano. A ver quién dice la Biblia quién es Dios. ¿Podemos nosotros cambiar la mente del Señor? Termino con esto, que ya se lo dije, pero quiero recalcar. Nunca se olvide de esto, queridos hermanos. Viene un día en que todos nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Recuerden, no es un tribunal para juicio de nosotros. Es un tribunal para saber si vamos a recibir galardones. No es un tribunal para salvación, no. Es un tribunal para galardones y saber si vamos a recibir galardones ahí y qué tipo de galardones y qué galardones no vamos a recibir. Porque yo estoy completamente seguro que tal vez allí llegue un tiempo y no recibamos el galardón que tal vez esperábamos por algo que dejamos de hacer, por algo que dejamos de no expresar, alguna obra de fe o una expresión de fe que no tuvimos, que nos iba a conseguir un galardón o alguna dimensión de galardón y por no expresar o tener esa expresión de fe, no lo vamos a recibir.
Eso no quiere decir que no vamos a ser salvos. La salvación es otra cosa. La salvación es solamente por nuestra fe y dependencia en el Señor Jesucristo y su obra. Eso es salvación. Pero hay hay expresiones de fe que nosotros necesitamos tener, porque esas expresiones de fe nos van a conseguir a nosotros ciertos galardones. Nos van a conseguir ciertos galardones. ¿Y cuáles son esos galardones? Bueno, la Biblia habla de la corona de vida, la Biblia habla de otras cosas. Pero también la Biblia habla de que Pablo vio cosas que no le es permitido al hombre expresar. Él las vio y le dijeron, no puedes hablar de esto. No puedes hablar de esto. Quiere decir que hay algunas cosas que sí la Biblia nos revela, pero hay otras cosas que la Biblia no las revela, que también son para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera el ser humano ha podido pensar en ellas. Son las cosas que Dios tiene separadas para nosotros. ¿Cómo participamos de esas cosas? Las expresiones de fe, la obra de fe, nos van a habilitar para participar de esas cosas. Le iba a decir otra cosa, pero eso, si le menciono eso, me va a hacer brincar y correr y gritar y no puedo. Pero eso es glorioso, querido hermano. Una vez yo le mencioné eso, que se lo mencioné. Pero me vino a la mente ahora para mencionarlo ahora, pero no lo voy a mencionar. Porque eso es, hermanos queridos, quita tus ojos de lo natural. Y aunque no ves lo espiritual, mantén tu pensamiento en lo espiritual. En las dimensiones de Dios, en las dimensiones que Dios ha creado para nosotros. Solamente por su gracia son parte de su plan eterno. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tu gracia bendita, podemos estar aquí en este día. Abrimos las páginas de la Sagrada Escritura para ver lo que tú has hecho para nosotros. El privilegio que tú nos das de servirte. El privilegio que tú nos das, Altísimo Dios, de servirte, de buscarte, de honrarte. El privilegio que tú nos das de pensar en que hiciste todas estas cosas solamente para nosotros. Nos hiciste hijos y al hacernos hijos nos hace participar de todas esas cosas que hiciste para nosotros. Solamente por tu amor bendito. Gracias, Señor amado. Te honramos, Señor, y te agradecemos profundamente tu santa voluntad hecha en nosotros y con nosotros. Permite que el Espíritu Santo nos ayude día a día a sujetarnos a los procesos que tú has hecho para nosotros, para hacer lo que tenemos que hacer, para conseguir lo que necesitamos conseguir, para ser ministrados en el área y la dimensión que necesitamos ser ministrados, a no desconectarnos de esta gran verdad, a no divorciarnos de esta gran revelación de tu palabra, que nos enseña la debida forma de acercarnos a la Escritura y acercarnos a lo que tú has hecho para nosotros.
por amor, meramente por tu amor bendito. Pero te damos gracias, oh Dios, porque tú eres Dios todopoderoso. Tú eres Dios todopoderoso. Y tú has de cumplir con tu palabra y tu promesa. Y vas a establecer tu voluntad siempre. Nada ni nadie podrá impedir que tú establezcas tu voluntad con nosotros. Ayúdanos a no olvidar. Ayúdanos a no olvidar. Ayúdanos a recordar siempre, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, buen Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos honor, culto, adoración, alabanza, ahora y siempre, buen Dios. Amén.